Elizabeth Milner. La reina Elizabeth está con nosotros ahora mismo. Ella viene directamente de la sala del tribunal. Ella estuvo ahí durante todo el día hasta ahora. Elizabeth, es un gusto verte. Tengo que empezar con esto. Puedes decirme cómo se ve Sean Combs, cómo luce, pero tienes que contarme cómo fue la emoción en la sala del tribunal en la última hora. Estamos leyendo sobre esto, estamos escuchando lo que sus hijos, su abogada, Nicole Westmoreland, que estaban sollozando, pero no sé si realmente le hace justicia a lo que se siente en esa sala del tribunal. ¿Puedes explicárnoslo? Sí, absolutamente, Jesse. Bueno, cuando Sean Combs entró por primera vez a la sala del tribunal hoy, ya sabes, no sabíamos necesariamente cuál sería el tono. Entraría, se vería confiado. Bueno, cuando entró hoy estaba con ropa de civil. No llevaba el uniforme del MDC, solo un suéter beige, camiseta blanca, pantalones oscuros y tenía los tatuajes cubiertos. Saludó a su familia y rezó juntando las manos. Lo anoté en mis notas porque no se permiten dispositivos electrónicos en la sala del tribunal. Solo sobre lo nervioso que, al menos para mí, parecía mientras entraba, y solo puedo imaginar cómo se siente estando en esa situación. Enfrente a la sentencia podría ir en cualquier dirección. Creo que mucha gente obviamente está anticipando cuál será finalmente esa sentencia, pero se notaba, como si sintiera que llevaba el peso del mundo sobre sus hombros. Y luego creo que Jesse, honestamente, cuando, ya sabes, tuvimos a un abogado hablando antes de que Nicole Westmoreland apareciera, ese fue Jason Driscoll, quien realmente se enfocó en algunos de los argumentos legales. Pero me sorprendió mucho, honestamente, ver a Nicole Westmoreland ponerse tan emocional durante esta sentencia, ¿sabes? Y realmente comenzó cuando ella empezó a hablar sobre Revolt, televisión y todos los logros de Sean Combs. Siento que la defensa ha estado usando esto como una forma de apelar a eso, no solo al juez, quizá también al público respecto a su redención. Cuando se trata de querer que la gente no piense en este caso, no piense en el juicio, no piense en estas acusaciones, sino más bien realmente hablar solo de sus logros y lo que ha hecho por la comunidad, especialmente por la comunidad negra. Y entonces Nicole Westmoreland realmente se emocionó mucho cuando hablaba de cómo él pasó mucho tiempo ayudando a su comunidad, cómo ayudó a romper la cadena del racismo sistémico, cómo abrió 3 escuelas autónomas en zonas empobrecidas, cómo empleó a miles de personas, les dio oportunidades a personas de barrios marginados. Sus empresas fueron diversas e inspiró a muchos a seguirlo. Ellos promovían o hablaban de votar o morir. Luego, Nicole Westmoreland lo hizo un poco más personal, cuando hablaba de algunos de sus intereses, donde ella sentía mucha pasión por el encarcelamiento masivo. Ella asistió a un evento hace 8 años donde la oradora fue quien después sería su clienta. Esa persona era Sean Diddy Combs y ella contó que él dijo: escuchen todos, no tengan miedo de soñar, solo recuerden despertar y poner acciones detrás de sus sueños. Ella dijo que eso le cambió la vida. El señor Combs no es más grande que la vida, solo un hombre con errores. Y creo que las lágrimas realmente empezaron a caer cuando los niños subieron hoy al podio para hablar. Ni siquiera fue una situación donde los apresuraron al frente del tribunal y todos tuvieron su turno. Realmente fue solo una medida simple y casual. Todos subieron al podio y se pararon juntos. Son 6, falta el 7º niño. Esa es, por supuesto, Bebé Amor, que solo tiene 2 años. No la vi en la sala del tribunal ni nada por el estilo, pero sí vi a su madre, Dana Tran, ahí adentro. Todos los niños se formaron en el podio, cerca del área del jurado. Y Quincy Brown habló primero, y creo que lo importante a destacar es que Quincy Brown, su padre biológico, en realidad es Albie Shura, quien tuvo una relación con Kim Porter. Ellos estuvieron juntos. Sean Combs adoptó a Quincy de niño. Y antes hubo un poco de conversación sobre la relación entre Quincy Brown y su padre biológico. Pero en cuanto a lo que él habló hoy durante la sentencia, dijo que él es nuestro padre. Frente a nosotros vemos a un hombre cambiado. Cada semana vemos cómo evoluciona. Nuestro padre jamás pondría en riesgo su libertad ahora. Justin Combs habló, luego Christian Combs, pero Jesse Combs es realmente el punto clave. Ahí fue cuando las emociones empezaron a intensificarse de nuevo y ella inmediatamente empezó a llorar. Y solo puedo imaginar cómo se siente eso. Hablar no solo ante el juez, sino también ante tu padre y muchos medios que quieren oír lo que los hijos dicen. Aunque vimos a Jesse y a los demás en la sala del tribunal, la cafetería y otros lugares, esta es la primera vez. Realmente estamos escuchando cómo hablan sobre cómo sus vidas han sido impactadas por Sean Combs. Ya sabes, las acusaciones que han estado en su contra y su conducta, todo eso. Dijeron desde el inicio que no justifican ni excusan sus errores, solo que lo necesitan en sus vidas.
Jesse Combs habló sobre cómo perdió a su mamá. Su mamá era Kim Porter cuando ella era muy joven y que Sean Combs prometió estar ahí para mantenerlas a salvo. Luego Chance Combs habló después y dijo que solo somos hijas que necesitamos a nuestro padre. Cuando hablamos, habla con claridad. Ahora es más paciente, reflexivo y quiere mejorar como hombre y padre. Ha criado a nuestra hermana de 2 años desde la cárcel y en eso veo destellos de nuestro padre, dijo ella. Nuestra hermana merece, y esa hermana siendo de 2 años, merece amor. Un padre presente que le enseña a andar en bicicleta y la arrope antes de dormir. Todos los niños quieren eso de sus padres, ¿verdad? Delilah Combs habló tras Chance. Ella dijo que nos da miedo la idea de no tener a nuestra mamá y a nuestro papá en nuestra vida. Ella dice que estos años no los recuperaremos. Ella dice que lo sé muy bien, o que perder esos años duele porque perdimos a nuestra mamá y ellos ya han perdido tanto. En realidad, ese fue un momento en que todos nos emocionamos un poco, respecto a los del acusado, Sean Combs incluido. Creo que fue un momento en que lo veíamos en la sala del tribunal, en la mesa de la defensa, volteando y mirando a sus hijos. Le resultaba difícil mantener el rostro serio con eso. Estaba muy emocionado, lo cual entiendo. Él es padre y es padre de muchos hijos, y los niños han pasado por mucho en su vida, así que fue muy emotivo. Jesse, definitivamente puedo decir que hubo muchas lágrimas dentro de la galería, especialmente del lado de Sean Combs, pero también de Sean Combs mismo. Estaba muy emocionado mientras sus hijos hablaban. Hoy hay mucho en juego. No es sorprendente que estés viendo esto. Por cierto, antes de preguntarte otra cosa, solo tengo que avisarte. La cantidad de amor que estás recibiendo en línea es bastante palpable. BASTIFELD, saludos mi reina, te amamos en Alemania. Cristina Lester, comentario de Superchat. ¿Quién ha destacado hoy? Dile a Elizabeth que su piel luce radiante. Nikki Hayes. ¿Cómo estás, Elizabeth? Te apreciamos, Santo Grego. Hermosa Jessie y Reina Elizabeth. Los queremos. Hacen un gran equipo. Maylin, BORBIN. Cuánto extrañé el chat, el programa de la hora de la comida y al equipo y panel de Ley y Crimen. Ley y Crimen. Gracias por todo su arduo trabajo. Entonces, y Superchat. Pregunta de Mike, ¿cuál es la actualización? Bueno, creo que Elizabeth acaba de dar toda la actualización. Te voy a preguntar esto. Había una pregunta del único médico. ¿Cuánto tiempo cree Elizabeth que sentenciarán a Didi? ¿No hubo un comentario hoy? ¿No comentó nada hoy el juez, Elizabeth? ¿Que no ve ninguna razón para desviarse de las pautas de qué? ¿5 a 7 años? Sí, así que honestamente estaba haciendo muchas cuentas, Jesse, porque cuando hablan de las pautas de sentencia siempre lo hacen en rangos de meses. Como el año tiene 12 meses, debo calcular rápido. Entonces, realmente lo que la jueza está considerando y lo que recomendó el informe de presentencia fue de 70 a 87 meses, que según mis cálculos, porque no tengo una calculadora dentro de esa sala, son como 6 o 7 años. Así que puedo ver que posiblemente sea definitivamente en el rango más alto de lo que tal vez la defensa esperaba, creo, especialmente por el tono de la jueza hoy. Cuando mencionó que Sean Combs había estado hablando públicamente sobre la posibilidad de hacer una presentación en persona en Miami, creo que de hecho me retracto de eso. No fue la jueza quien mencionó eso, sino más bien el gobierno quien específicamente lo mencionó, porque parece que por parte de la defensa esperaban posiblemente que él fuera liberado hoy, dependiendo del resultado de lo que pueda hacer esta sentencia. Y en cuanto a mis opiniones personales, no creo que la jueza vaya a ser indulgente hoy y no sé si necesariamente la declaración de impacto de la víctima. Ver el video presentado en la sala, escuchar a los hijos de Sean Combs y a sus abogados defensores le hará cambiar de opinión. De cualquier manera, creo que probablemente él ya tiene su decisión tomada, pero si tuviera que adivinar no lo descartaría de él, que tenga menos de 2 años y posiblemente con la posibilidad de que le cuenten el tiempo cumplido. Eso sería solo otro año en prisión, así que veremos cuál será el resultado una vez que se dicte la sentencia, lo cual será más tarde esta tarde. Por supuesto, posiblemente. Sí. También tenemos una pregunta, y me disculpo si ya la respondiste antes, pero es de Rebeca L. ¿Qué está usando Didi hoy? Sí, bueno, Rebeca, Didi está usando, porque siempre lo anoto, lo que sea que esté usando debajo, lleva un suéter color beige, una camiseta blanca debajo, y hoy lleva pantalones oscuros, lo cual es diferente de la última vez que lo vi en la sala del tribunal. Esa fue la audiencia de la semana pasada, cuando realmente llegó con el uniforme del MDC. Es un color parecido, pero ahora lleva ropa de civil, a diferencia de la audiencia pasada. Y, por cierto,
esta revelación de que Mia, quien es una de las víctimas en este caso, afirmó que Sean Combs la agredió sexualmente, ella debía dar una declaración hoy. Ella entregó una carta al tribunal, pero la defensa se opuso a que declarara en la corte. Ella no quería hablar hoy. ¿Puedes contarnos sobre esa revelación? ¿Fue al inicio del día? Sí, fue una gran revelación. Esperaba declaraciones impactantes de las víctimas, sobre todo de los testigos del gobierno, así que fue una gran sorpresa. Kristi Slavich dijo hoy que Mia ya no quiere dar una declaración de impacto de víctima, aunque antes había dicho que Mia presentó una declaración por escrito. Esa era la misma carta incluida en el memorando de sentencia del gobierno. Y luego fue interesante, Jesse, honestamente, escuchar al juez ponerse un poco molesto con el lado de la defensa, porque prácticamente lo dijo. El tono de la carta de la defensa en respuesta a que Mia diera una declaración de impacto como víctima fue simplemente inapropiado. El tono de esa carta fue muy duro, similar al del contrainterrogatorio donde ellos hablaron afuera. En los documentos legales la acusaron de mentir y de tener una actitud falsa en el estrado. Hay todas estas cosas, así que honestamente, Jesse, no fue una gran sorpresa que al final cambiara de opinión, pero puedo entender por qué. Tal vez estaba nerviosa por ir a la corte hoy, sobre todo por la reacción de la defensa cuando solo quiso dar su declaración de víctima. Algo que vemos que es bastante rutinario en estas audiencias de sentencia. Entonces, Elizabeth, sé que tienes que regresar a esa sala del tribunal. Excelente reporte. Vas a regresar más tarde. Veremos cuándo se dicte esta sentencia. Y además, Elizabeth estará conmigo para una sección especial más tarde, cuando analicemos todo lo que sucedió hoy en la corte. Elizabeth Milner, muchas gracias, lo aprecio. Gracias, Jesse. Sierra volverá pronto. Invitados, Rich y Justin Adante, permanezcan conmigo. Vamos a tomar un breve descanso de nuestro lado. El tribunal está actualmente en receso. Cuando regresen, nosotros también y seguiremos con la cobertura en vivo del día de la sentencia de Sean Combs. Sigan con nosotros. Sí.